¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Dios es bueno, maravilloso, y su inmenso amor es para siempre. Su amor es más alto que los cielos, más ancho que el inmenso mar. Y yo estaba el martes pasado en Valparaíso con mi esposa y con mi hijo, y llevé a Ezequiel, a mi hijo, a la playa a jugar en la orilla del mar. Y le decía yo a Ezequiel: hijo, ¿ves el mar? ¿Qué tan ancho es? ¿Qué tan grande? Que no vemos el fin. ¿Ves el cielo también? Que no le vemos el fin al cielo. ¿Quién le puede ver el fin al cielo? Nadie. Es infinito el cielo. Le dije: asimismo es el amor de Dios para con nosotros. Asimismo es el amor de Dios para tu vida, para tu familia, para tu casa, para los tuyos. No pienses nunca que el amor de Dios se ha alejado de ti, porque el amor de Dios nunca se acaba. Nosotros somos los que nos alejamos del amor de Dios, pero Él siempre está allí. Amén. Gloria a Dios. Vamos al mensaje que tenemos para el domingo 9 de noviembre. Mañana está Panamá celebrando el grito de independencia de la Villa de los Santos, el grito de independencia de Panamá con España. Así que mañana celebramos la independencia de Panamá con España. Le enviamos un fuerte saludo a mis compatriotas panameños en este mes de fiestas patrias, y que Dios bendiga a Panamá y también obre en el presidente de Panamá para que actúe con rectitud y con temor de Dios, y que no esté oprimiendo al pueblo panameño con leyes corruptas, como se ha dado en tantos presidentes a nivel mundial, que se ha desatado en cada presidente inventar tantas locuras con agendas y ideologías de género, y aprobando leyes que van en contra de la moral, leyes que van a favor del aborto, que van a favor del matrimonio homosexual, leyes que distorsionan también con la ideología de género a los niños en las escuelas. Hay que orar para que Dios ponga temor en esos presidentes, y que también Dios coloque hombres conforme a su corazón, y el que no está conforme a su corazón, que Él haga justicia. Amén. Bueno, el mensaje que tenemos para hoy se titula Ciegos por el pecado. Y el texto que tenemos de respaldo para la introducción de este mensaje está en Romanos 7, 24 al 25, y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Le hago una pregunta, hermanos, hermanas. ¿Usted cree que el apóstol Pablo, según lo que hemos leído aquí, podemos servir a Dios con la mente y al pecado con la carne? ¿Usted cree que eso fue lo que quiso decir el apóstol Pablo con esta palabra en Romanos 7, 24, 25, cuando él declara: así que yo mismo con la mente sirvo a Dios, mas con la carne a la ley del pecado? Cualquier persona pudiera creer o entender que el apóstol Pablo está diciendo que nosotros podemos servir a Dios con la mente, pero al pecado con la carne, porque eso es lo que dice allí. Pero vamos a la conclusión de este mensaje para entenderlos un poco mejor a la luz de las Escrituras. Gálatas capítulo 2 verso 20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por usted y por mí. Ahora, pero aquí vemos claramente en Gálatas que el apóstol Pablo nos enseña que debemos vivir con Cristo juntamente crucificado, y lo que vivimos ahora en la carne lo vivimos en la fe a través del Hijo de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, que se entregó así por nosotros. O sea, el apóstol Pablo está diciendo: ustedes tienen que vivir crucificado cada día a la cruz, como se crucificó Jesucristo por usted y por mí. Nosotros tenemos que crucificar la carne. O sea que Gálatas 2:20 nos dice el mismo apóstol Pablo que no es que nosotros podemos servir con la mente a Dios y con la carne al pecado. Según los principios que estuvimos viendo el domingo pasado de el contexto, ¿se acuerdan? Que estuvimos analizando circunstancia, tiempo, cultura, emisor, receptor. Estuvimos viendo todas estas cosas que nos ayudan a entender la palabra, porque cualquiera sacaría esta palabra fuera de contexto. Cualquiera sacaría Romanos 7, 24 al 25 de contexto y diría: oye, pero si el apóstol Pablo está diciendo aquí que yo puedo servir al Señor y servir a Dios con la mente, pero también puedo hacer lo que me da la gana con mi carne, o sea, puedo pecar deliberadamente, porque aquí el apóstol Pablo dice: más con la carne sirvo a la ley del pecado. Eso sería sacar de contexto ¿qué? La palabra de Dios. Pero vamos a analizar esto a la luz, como le dije, de la palabra según el contexto, y vamos a leer Romanos 8, 1 al 6. Vamos a Romanos 8, 1 al 6. Si tiene su Biblia, búsquelo allí. Romanos 8, 1 al 6 dice: mire, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, o sea, al Espíritu Santo. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, que no podemos andar conforme a la carne, porque la ley del Espíritu de vida, o sea, del Espíritu Santo, nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, de lo que estaba hablando el apóstol Pablo. Ahora comienza diciendo este verso 1, capítulo 8 de Romano: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero los que están ¿cómo? Crucificado juntamente con Cristo Jesús. Para ellos no hay condenación, no para los que andan libertinamente sirviendo a la ley de Dios con la mente y a la ley del pecado con la carne. Para ellos hay condenación. Para nosotros, los que andamos conforme al Espíritu, no hay condenación. Y dice el verso 3: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. O sea, Jesucristo condenó todos nuestro pecado en la carne de Él. O sea, que de igual forma que Jesucristo fue a la cruz y fue crucificado y pagó un alto precio por el pecado de toda la humanidad y lo clavó en la cruz, no significa que nosotros, porque Él clavó el pecado en la cruz, somos libres del pecado. No, no creamos eso, porque también dice que el pecado, ¿dónde está? En nuestra carne. ¿Para qué?
Para que lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es para que usted, el pecado que está en su carne, sea crucificado juntamente con Cristo. O sea, Jesucristo deja el modelo a seguir y nosotros tenemos que seguir, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, tenemos que caminar el camino que Jesucristo nos enseña a caminar. Yo no puedo seguir el modelo de ninguna otra persona. Usted no puede seguir el modelo mío. ¿Por qué? Porque yo no morí por usted. A mí no me crucificaron por usted. Por eso el apóstol Pablo dijo: sean imitadores de mí, pero como yo soy imitador de Jesucristo. Entonces, yo les digo a ustedes, si quieren imitar algo de mí, imiten lo que yo imito de Jesucristo. No imiten lo que yo no imito de Jesucristo. Porque el mismo Jesucristo le dijo a los discípulos y a los judíos que estaban allí, refiriéndose a los fariseos: a ellos escúchenlo y pónganle atención, porque ellos hablan la palabra de Dios, pero no imiten lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque hoy en día vemos personas que predican la palabra de Dios, pero hacen otra cosa que no es la palabra de Dios. Y usted se preguntará: ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que hayan hombres y mujeres que predican su palabra, pero hacen otra cosa? Porque la hemos visto, ¿no? ¿Alguno ha tenido experiencia en algún momento de ver a un hombre predicando la palabra de Dios, que es fiel y verdadera, que es una palabra pura, que es una palabra bendita, que es una palabra de verdad, pero él no la vive, no la aplica? Y nos decimos: ¿y cómo Dios permite que hayan pastores y pastoras o hombres de Dios así, aprovechados? ¿Sabe por qué lo permite? Porque Dios va a usar a cualquiera, aún para bendecir a sus hijos, pero eso no significa que ese hombre vaya a ser salvo. Por eso Jesús decía de los fariseos: escuchen los que ellos dicen, porque ellos hablan verdad, la palabra de Dios es verdad, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque un poquito de levadura puede leudar toda la masa. Un poquito de contaminación de los fariseos puede transformar tu mente en un fariseo. Pero usted me dirá: pastor, sí, está bien, perfecto. Usted dice aquí en Gálatas que con Cristo estoy juntamente crucificado, mas no vivo yo, sino que ahora ¿qué? Vive Cristo en mí, mas ahora lo que yo hago en la carne, lo hago según la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. O sea que, pero esto no se lo está diciendo a los romanos, sino que se lo está diciendo ¿a quién? A la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Pero no nos preocupemos por eso. Vamos a algo más adentro. La continuación del texto. ¿Por qué? Porque Romanos 7:24 al 25 no termina allí. O sea, el contexto de este capítulo no termina en el capítulo 7, sino que continúa el capítulo 8. ¿Por qué? Porque el capítulo 8, mire, el capítulo 7 dice, vamos a leerlo nuevamente para ver el contexto: miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ahí termina en el 25 el capítulo 7, pero continúa el capítulo 8 y dice: ahora pues, la continuación de este: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha libertado o me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por causa que era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿qué dice aquí? Piensan en las cosas de la carne. Estamos en el capítulo 8, verso 5, continuando con el contexto. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. O sea, hay una diferencia entre los que están con el Espíritu y los que están con la carne. ¿En qué debe pensar usted si está en el Espíritu? En las cosas del Espíritu. Usted debe pensar: voy a con mis hermanos a adorar a Dios, voy a escuchar la palabra, voy a llenarme, voy a alimentarme en cualquier momento donde pueda estar allí, escucho una alabanza, leo la palabra. Mire, hermano, ahora no tiene ni siquiera que llevar la Biblia física, la tiene en el teléfono. En algún momento que usted está en una fila esperando, en vez de ponerse a ver las redes sociales, yo le invito: abra la Biblia y lea un versículo, lea otro versículo, lea otro texto bíblico. Aproveche el tiempo, aprovechelo. Amén. Para que usted vea cómo se comienza a llenar de Dios, cómo su espíritu comienza a alimentarse de la palabra y el Espíritu Santo comienza a hablarle y usted comienza a pensar en las cosas del Espíritu. Pero no es así hoy en día. En cualquier fila, en cualquier momento que tengamos que esperar, lo que ponemos a ver no son las redes sociales. Lo digo porque a mí me ha pasado. Pero yo peleo, yo lucho contra esa ley que me quiere dominar, la ley de la carne. ¿Y sabe qué yo hago? Quito las redes sociales, pongo alabanza. Incluso tengo una Biblia audible. Yo tengo una Biblia audible, que la quiera, dígame, yo se la comparto. Una aplicación de una Biblia audible donde es dramatizada y usted puede escuchar con audífonos, no tiene ni que leerla. La escucha, hermano. Y yo voy con los audífonos y pongo la Biblia y voy escuchando y me voy llenando de Dios. En vez de escuchar música, en vez de escuchar alabanza, escuche la palabra de Dios. Ahora, el verso 6 dice: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, comencemos a ocupar y llenarnos del Espíritu. Ahora, yo quiero que vayamos a Romanos 6:6, que afirma y confirma esto que acabamos de leer aquí. A los romanos le dice en el capítulo 6, porque el capítulo 7 vimos lo que dijo y el capítulo 8 la continuación. El capítulo 6 de Romanos dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién? Con él. O sea, que Gálatas y Romano están diciendo lo mismo. Vemos que el apóstol Pablo no se sale de contexto en lo que él predica. Él le predicó a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y a los romanos en el capítulo 6, verso 6 le dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente ¿con quién? Con Jesucristo. Entonces, teniendo claro eso, de que la palabra se mantiene en su contexto, de que nosotros debemos crucificar esta carne. Ahora usted no se vaya a clavar con clavos de acero, hermano. Usted va a crucificar sus deseos, va a crucificar su alma, su emoción, y va a menguar para que el Espíritu Santo pueda ministrar su espíritu y usted pueda crecer, y entonces se cumpla lo que dice aquí en Romanos capítulo 8 verso 6, que ocuparse de la carne es muerte, pero los que nos ocupamos del Espíritu tenemos vida y paz. Vida y paz. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo me ciega el pecado? ¿Cómo me ciega el pecado? Segunda de Samuel capítulo 11 verso 2 dice, vamos a leerlo hasta el 5. Y sucedió un día al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio David desde el terrado a una mujer que se estaba bañando,
la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacérselo saber a David, diciendo: estoy embarazada, o estoy encinta. ¿Y qué pasó después? ¿Qué cree usted que pasó después? Le voy a reducir la historia hasta el capítulo 26 para que usted sepa qué pasó. Al David escuchar que el pecado que lo cegó había dado a luz un niño que estaba en el vientre de Betsabé, comienzan a ver muchas cosas. Pero ¿qué sucedió con David para que cometiera este pecado tan terrible delante de Dios? Si David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿ah? ¿Qué pasó? Si David era un hombre conforme al corazón de Dios, lo vemos aquí pecando de una forma terrible. Mire, Israel estaba en guerra con los moabitas. Todos sus valientes con el ejército estaban en esa guerra. ¿Y por qué David estaba en su casa durmiendo y descansando si estaban en guerra? Estaban en batalla. Mira, hermano, la guerra que tenemos nosotros hoy en día no es la misma que tenía David en ese entonces. La guerra que tenía David era una guerra cuerpo a cuerpo contra los incircuncisos, contra el pueblo que era enemigo de Dios, y era una batalla que tenía que ser guiada por Dios. Por eso David preguntaba siempre al sacerdote: ¿debo o no debo? Pregúntale a Dios si me los va a entregar en mis manos, si debo atacar o no debo atacar, cómo debo atacar, porque era una batalla guiada por Dios. Hoy nuestra lucha no deja de ser una batalla guiada por Dios. ¿Por qué? Porque ahora nos guía Dios a través de su Espíritu Santo, y la lucha y batalla que tenemos no es carnal, sino es espiritual. Por eso dice que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, el libro de Efesios, sino contra huestes de maldad, contra principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos que se mueven en las regiones celestes o celestiales. Ahora, ¿cuál sería la batalla que tenemos que pelear nosotros aquí? Mantenernos como ejército unido. La unidad, hermano. A David el pecado lo acechó porque estaba como solo, y estaba como relajado, y estaba también de ocioso. Que a usted el pecado no lo haga caer en ociosidad. ¿Por qué? Porque el pecado no se va a mostrar como algo malo, se va a mostrar como algo agradable ante los ojos, hermano, seductor. ¿O usted cree que a una mujer la va a seducir un hombre feo, un hombre cojo o de mal olor? No, hermano. Va a venir con la mejor pinta, va a venir con el mejor perfume, va a mostrar la mejor cara. Lo mismo la mujer va a venir con el mejor traje, se va a maquillar, se va a presentar ante el hombre. Pero el libro de Proverbios dice que los labios de la mujer ajena son dulces como la miel, pero al final son amargos como ajenjo. O sea, hermano, siempre el pecado va a mostrarse con una linda cara, una bonita presentación, pero al final las consecuencias son graves. Entonces, la ceguera de David, producto del pecado, se manifestó al ver a la mujer bañándose desde el terrado de la casa real. O sea, David
estaba en el lecho, porque dice que estaba en su lecho, en su cama, y se despierta, quién sé yo, bostezando, estirándose, y sale alterrado a tomar sol y dice: oh, qué lindo está el paisaje, qué bonito está todo esto. Y mira así y ve a la mujer bañándose ahí desnuda. Si él hubiera estado en la batalla, primero que él no hubiera visto a esa mujer. Muchas personas deciden: no, yo no me voy a congregar porque yo no necesito congregarme para buscar a Dios. ¿Cierto? Tú no necesitas congregarte para buscar a Dios. Nadie te está diciendo que tú tienes que congregarte para buscar a Dios. Tú tienes que congregarte porque necesitamos fortalecernos los unos y los otros y pelear una batalla espiritual en la que lo hacemos en oración, en que lo hacemos en súplica, en que podemos nosotros aquí servirnos entre los unos. Dice: oren los unos por los otros. Y el apóstol Pablo dice: no dejaos de congregarse como muchos tienen por costumbre. La Biblia dice eso. La Biblia te dice: no te dejes de congregar como muchos tienen por costumbre. Porque, hermano, es fácil desde la comodidad de su casa, acostadito allí, poner en las redes sociales un vivo que estés transmitiendo de un culto, y aquí estoy congregado de lo más maravilloso en mi cama. ¿Y dónde estaba David? En su cama. Y después, cuando te levantaste, que terminaste de escuchar el mensaje, saliste a la terraza de tu casa y viste a la vecina o viste al vecino y ya te entró el pecado. Sí, así es. No, pero es que yo no necesito congregarme para buscar a Dios. Sí, si nadie te ha dicho lo contrario. Tú necesitas congregarte, ¿para qué? Para fortalecerte. Tú necesitas congregarte para ser ministrado y para ministrar. Tú necesitas congregarte para que la iglesia se fortalezca y no se debilite. Por eso la palabra dice: no dejar de congregarse como muchos tienen por costumbre. ¿Sabe por qué? Nos debilitamos si la gente no se congrega. Hermano, imagínese que usted decidiera no venir hoy. Estaría el pastor aquí predicándole a la silla. ¿Pero usted cree que eso me va a detener a mí? Aunque le predique a la silla, yo voy a venir a predicar. ¿Sabe por qué? Porque yo no sé si Dios mandará un alma por ahí desesperada, buscando de Dios, y yo estoy aquí predicando la palabra, y Él va a entrar, y yo no voy a estar ni voy a permitir que mi carne caiga en ocio por decir: ay, los hermanos no vienen, yo tampoco. No, hermano, cada uno va a dar cuenta de lo que hizo en este cuerpo a Dios y al Señor Jesucristo. Y yo no le voy a dar cuenta a Dios de que, pudiendo venir, me quedo en mi casa acostado o me voy a otro lado. Se entiende que hay compromisos a veces que uno tiene que cumplir. No vamos a ser tampoco legalistas de que te vamos a decir que si no te vienes a congregar un domingo te vas a ir al infierno. No, te estoy diciendo que si tú decides cambiar el venir pudiendo hacerlo por ir a otro lado, ahí está lo malo. David decidió quedarse en su casa pudiendo haber estado en la batalla. David preguntó por la mujer y la respuesta que le dieron fue: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. A este punto, David había quedado totalmente ciego por el pecado. Pregúnteme por qué. Porque David sabía quién era Elián, el papá de Betsabé. Elián era uno de los valientes de David. David sabía quién era Urías el Eteo, porque Urías el Eteo era uno de los valientes de David. David sabía quién era Betsabé. ¿Por qué? Porque era la esposa de uno de sus valientes. Hermano, si te viene a ti a decir el criado: oiga, esa es la esposa de tu vecino, o la esposa de tu primo, o la esposa de tu amigo, y hija de no sé quién que tú conoces, pero tú quieres ir para encima igual, es porque tú estás cegado por el pecado. El pecado te ha puesto una escama en tus ojos que no te permite ver. Y eso fue lo que pasó con David. David no podía escuchar, poner atención que su criado le estaba diciendo: rey, esta es
hija de Elián, mujer de Urías. O sea, como quien dice, rey, está preguntando por una mujer que no le corresponde, pero él aún así dijo, tráiganmela, porque ya el pecado estaba en él. Qué difícil, hermano, cuando somos cegados por el pecado. Qué difícil. El pecado ya había sido consumado por David en su mente y en su corazón, por lo que él mandó a llamar a Betsabé para materializar lo que había en su corazón. Y aquí se cumple lo que dice Santiago 13 al 15. Santiago capítulo 1, verso 13 al 15. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué hablábamos en la introducción? Que la carne tenemos que crucificarla para que la carne no nos seduzca, para que la carne no nos domine, sino que el Espíritu pueda darnos vida y paz a través de crucificar nuestra carne juntamente con Jesucristo. Y el 15 dice: entonces la concupiscencia, después que concibió, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Hermano, ¿usted cree que lo que hizo David no produjo muerte? Y no solamente muerte espiritual. ¿Por qué? Esto que hizo David no termina en solamente que la mujer quedó embarazada, en que Betsabé quedó embarazada. No terminó allí, no, sino que comenzó a crecer. Cualquiera diría, bueno, David, cuando escuchó que la mujer quedó embarazada, se arrepintió y vería cómo resolvía el tema pidiendo perdón, humillándose, qué sé yo. No, el pecado de David todavía lo tenía tomado y ciego. ¿Sabe por qué? Porque él continuó con la maldad. Les voy a contar algo antes de llegar aquí al verso 27 del capítulo 11. David comenzó con una serie de malas acciones después que esto pasó. David mandó a llamar a Urías. Mire lo que se le ocurre a David: llamar a Urías. Cuando él se enteró que Betsabé estaba embarazada, encinta, él dice: voy a llamar a Urías y voy a decirle a Urías que se acueste con su mujer para que le metan el hijo, para que crean que el hijo es de Urías. El pecado sigue de la concupiscencia produciendo más pecado, más maldad. Y manda a llamar a Urías, y llega Urías a donde estaba el rey y le trae noticias de cómo va la guerra. Y David le dice: oh, qué bueno, Urías, me alegro mucho que me hayas dado esta noticia, pero aprovechando que estás aquí, yo te voy a liberar. Anda, ve, acuéstate con tu mujer, disfruta estos días y después te devuelves a la guerra. Pero ¿qué pasó con Urías? Urías era fiel a Dios, a Israel y a David. Cuando David no fue fiel ni a Dios, ni a Israel, ni a Urías, uno de sus valientes, David no fue fiel, él fue infiel. Y le dice: ve a dormir. Urías se fue. ¿Qué usted cree que hizo Urías? Se fue a dormir, pero no con su mujer. Se acostó a dormir en la entrada del palacio de David junto a los otros soldados que estaban allí, porque él dijo: yo estoy en batalla y no es justo que si mis compañeros están peleando y están durmiendo en campaña, yo vaya a dormir en mi casa en una cama y mucho menos acostarme con mi mujer. Al día siguiente David se entera de que Urías no fue a dormir a su casa, y sigue nuevamente el pecado maquinando en su mente, y el pecado produciendo más pecado. Y llama a David a Urías y le dice:
Urías, ¿por qué no has dormido con tu mujer? ¿Por qué no has ido a tu casa? Y Urías vuelve y le responde: no, mi rey, yo no voy a dormir en mi casa porque mis compañeros están en batalla y no es justo que yo duerma en mi casa. Entonces David le convida vino y comienza a darle vino hasta emborrachar a Urías. Mira el pecado, todo lo que produce cuando uno está ciego. Y David le dice: anda, ve y acuéstate a dormir con tu mujer. David ya no sabía qué hacer para que Urías se acostara con su mujer. Y aún Urías, borracho y habiendo tomado vino, se queda nuevamente durmiendo otra noche. ¿Dónde? En la entrada del palacio de David, siéndole fiel a Dios, siéndole fiel a Israel y siéndole fiel a sus compañeros. Pero David no. Él sigue por el pecado, tratando de hacer lo malo. Al día siguiente David vuelve y nuevamente se entera que Urías no durmió con su mujer. Y dice: bueno, aquí no queda otra que matar a Urías. Qué terrible, ¿no? El pecado, ¿hasta dónde te lleva? ¿Y qué hizo David? Escribió una carta a Joab, su general, su comandante, y le dice: ponme a Urías delante de la fila donde arrecia la batalla, allí donde los valientes mueren, y haz que el ejército retroceda y déjalo solo para que lo maten. Urías lleva esta carta sin saber lo que llevaba en sus manos. ¿Qué mal hizo Urías? Serle fiel a Dios, serle fiel al rey, serle fiel a Israel, serle fiel a sus compañeros. Y lleva esta carta a Joab, y Joab la lee y pone a Urías en el frente de la batalla, y muere Urías. Les abrevié la historia desde el capítulo 6 hasta el verso 26. Ahora leamos lo que dice el verso 27. Pasado el luto, ¿de quién? ¿De la muerte de quién? De Urías. Envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Dios. Mira, hermano, ¿usted cree que aquí David, después de haber hecho eso, ya se había arrepentido? ¿Todavía seguía qué? Pecando. ¿Por qué? Porque después del luto, bueno, ahora voy a agarrar a la mujer y es mía, pues. Ahora vamos al siguiente punto de este mensaje, que viene siendo la consecuencia del pecado. Vamos a la consecuencia del pecado y vamos a leer Segunda de Samuel, del capítulo 12 en adelante, verso 1. Dice: Dios envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo. Mira lo que hace Dios. Dios agarra a Natán, el profeta Natán, y lo envía a David a que le cuente una historia para confrontar su pecado. Y dice: habían dos hombres en una ciudad. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y le tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel pobre y la preparó para aquel hombre que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Yahvé Dios, el altísimo Dios, que el que hizo es digno de muerte. Mira, hermano,
Cuando David escuchó esta historia que le estaba contando el profeta Natán, se enoja y hace un juicio justo contra el agresor de la historia. Vemos a un David enojado que dice: merece la muerte este hombre que tomó aquella ovejita y la mató de aquel hombre pobre para darle de comer a aquel caminante que llegó a su casa y no sacó de sus muchas ovejas y de sus muchas vacas para alimentarlo. Se enojó David. Dice: ¿cómo es posible? El tal merece la muerte. Eso fue un justo juicio. Pero cuando Natán le dice a él: espérate, David, que el de la historia no es cualquiera. El de la historia eres tú. Tú eres el hombre rico que tenía muchas vacas y muchas ovejas, y tomó aquella ovejita del hombre pobre, la mató y se la comió. Mira, hermano, nosotros cuando estamos en el pecado no podemos ver, no podemos entender, no podemos razonar. El pecado te ciega, el pecado te lleva cautivo, el pecado te hace hacer cosas que tú nunca en tu vida pensaste que haría. ¿Usted cree que David, con un corazón conforme a Dios, pensaría en acostarse con la mujer de uno de sus valientes? ¿Usted cree que en los planes de David estaría matar a uno de sus valientes? ¿Usted cree que en los planes de David estaba, con su corazón conforme a Dios, fallarle terriblemente a Dios de esa forma? No. Todo eso se produjo a consecuencia del pecado. Eso fue producto del pecado que llegó a su vida. ¿Por qué? Por estar de ocioso, por dejar de congregarse. Él no estaba congregado con el ejército, él estaba solo. Hermano, nosotros somos el ejército del Dios viviente, y cuando nosotros estamos solos por allí, estamos a merced del pecado. Pero cuando nos fortalecemos y escuchamos esta palabra, mira, hermano, ¿qué pasa con los hermanos que no pudieron venir hoy? Se perdieron esta bendición, se perdieron esta palabra. Y si ellos no ven el video, y si ellos no ven la prédica que se sube a YouTube, perdieron una gran oportunidad de ¿qué? De poder aprender a pelear en contra del pecado desde un punto bíblico. Porque yo no preparo el mensaje para mí, principalmente es para mí, pero no lo preparo para mí. Yo preparo el mensaje de parte de Dios para la iglesia, y después cuando yo lo escucho es para mí, pero en primera parte, en primera instancia, es para la iglesia y viene de Dios. Por eso nosotros tenemos que tener el oído afinado y estar atento de que lo que venimos a escuchar aquí no es lo que se le ocurrió al pastor, sino lo que Dios te quiere hablar. Ahora usted puede discernir en quién habla de lo que se le ocurre y quién habla lo que Dios manda, porque para eso Dios les dio espíritu de discernimiento. Ahora, hermano, desde el verso 7 al 12 ocurren muchas cosas terribles. Ocurren muchas cosas terribles. Y les voy a mencionar algunas de las que le vino a David a consecuencia de su pecado. Una, Dios dijo: no se apartará la espada de la casa de David. O sea, cuando tú pecas, tu pecado no queda sin consecuencias. Tú puedes venir ante Dios para que te perdone. Él te va a perdonar las veces que tú necesites ser perdonado, pero la consecuencia de tus acciones van a quedar. Dios no te va a quitar la consecuencia de tus acciones. Tienes que vivir a veces con consecuencias para toda la vida, o puedes tener una consecuencia que sea pasajera y que después se va a quitar, pero de que la consecuencia va a quedar, va a quedar. Dos, al David tomar a la mujer de Urías al oculto, Dios le declaró que entregaría sus mujeres
en lo público a un prójimo de él. O sea, David tomó una mujer ajena en lo oculto y Dios le dijo: porque hiciste eso en lo oculto, yo tomaré a tus mujeres y las voy a entregar a un prójimo tuyo en público para que se acueste con ella. O sea, vergüenza. Vergüenza. Sembraste mal, cosechas mal. 3. A consecuencia de su pecado, Dios mató al hijo que venía en el vientre de Betsabé. O sea, no murió solamente Urías, sino que también murió el niño que estaba en el vientre de Betsabé. 2 muertos físicos. Y si usted piensa que eso es todo, no, hubieron más muertos. Ya los van a ver. 4. Su primer hijo, el primer hijo de David, Amnón, se acostó con su hija Tamar a consecuencia de su pecado, con su media hermana. Porque David tenía muchas mujeres y tenía muchos hijos y tenía una sola hija que era hija de Maaca. Absalón y Tamar eran hijos de Maaca con David. Y Amnón era hijo de Ahinoam con David, el primogénito, el primer hijo de David. A causa del pecado de David llegó, toda esta es parte de la espada que no se apartaría. Llegó el pecado a la casa de David y entró así como entra un tsunami, destruyendo, revolviendo todo. Porque vino Amnón y sintió un deseo terrible por su hermana o media hermana, al punto de que se acostó con ella. Y después que se acuesta con ella, la desprecia porque comienza a sentir un odio y la echa de su casa. Y ella va donde su hermano Absalón, llorando, ultrajada. Con su dignidad por el suelo. ¿Y usted cree que David no sufrió eso? Pero a consecuencia de eso vino Absalón y se rebeló en contra de David, su papá. ¿Y qué hizo Absalón? Mató a Amnón, su hermano. O sea que sigue la espada de Dios. ¿Dónde? En la casa ¿de quién? De David, a consecuencia del pecado. Hay pecados en nuestra vida que no nos afectan solamente a nosotros, sino que afectan a los que están alrededor y también a las futuras generaciones. Usted tiene que cortar con todo pecado que venga de sus ancestros, de su abuelo, de su bisabuelo, tatarabuelo, de su papá, de su mamá. Cortarlo en el nombre del Señor Jesús para que esa maldición no llegue a su vida. Absalón usurpó el reinado de David y se declaró el rey estando su papá vivo y se acostó con las mujeres de David. Ahí se cumplió lo que la palabra dice: y entregaré en lo público a tus mujeres, a uno de tu prójimo, para que se acueste con ella. O sea que la vergüenza que David sufrió por ese pecado fue grande. Las consecuencias de muerte espiritual y física fueron muchas. Ahora, vamos a la conclusión de este mensaje. Gálatas 6:7 dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. David no iba a engañar a Dios. Él sembró ese pecado, sembró muerte, sembró fornicación, sembró adulterio, sembró maldad y cosechó muerte, maldad, adulterio y fornicación también de sus hijos, de sus mujeres con sus hijos. No nos engañemos. Todo lo que hagamos en este mundo mal, de alguna forma u otra, nos va a producir una consecuencia a nuestra vida. Ahora, el Salmo 51:16 dice: porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. El verso 17: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Mira, hermano, no existe ningún sacrificio o cosa que podamos hacer para ser restaurado.
No existe. Este salmo lo declaró el mismo David. Me imagino que entre todos sus pesares de todo lo que le estaba sucediendo a consecuencia de su pecado, y le dijo: yo sé que nada de lo que yo pueda hacer sería agradable para ti, porque usted puede decir: es que yo voy a sacrificar este tiempo para estar aquí en la iglesia, voy a dejar de hacer cosas para venir a darle a Dios ese sacrificio, o puedo sacrificar esta ofrenda y la voy a entregar a Dios. Dios no quiere eso. Dios quiere es un corazón contrito y humillado que Él no desprecia. Eso es lo que Él quiere. Él quiere que tú, para que seas restaurado de cualquier consecuencia de algún pecado que está en tu vida, seas quebrantado. Sin quebrantamiento no hay restauración. Si no te quebranta el Espíritu Santo y te hace pedazo, no te puede volver a hacer una vasija nueva. Deja que te quebrante. Para poder recibir ese hermoso regalo de la restauración, del perdón, nosotros debemos humillarnos con nuestro corazón contrito y permitir que el Espíritu nos quebrante, y así Dios va a cambiar tu vida, va a dar un giro diferente, va a dar un giro. Yo no sé cuántos aquí han sido afectados de una forma u otra por algún pecado cometido en su vida pasada, por algún pecado que cometió su papá o su mamá, o su abuelo o su abuela, y usted todavía está cargando ese pecado, las consecuencias de ese pecado. Mire, si su bisabuelo o su bisabuela se equivocó, si su abuelo o su abuela se equivocó, si su papá o su mamá se equivocó, si usted se equivocó, la única forma que usted pueda cambiar la circunstancia, el camino que ha estado caminando, es humillándose delante de Dios y dejando que Él lo quebrante, renunciando, crucificando la carne. Crucifique la carne, crucifique los deseos de la carne juntamente con ella. ¿Y sabe qué? Hoy usted puede salir diferente de aquí, pero no porque yo lo digo, sino porque usted lo decide. Si usted decide hoy verdaderamente dejarse quebrantar por el Espíritu Santo, Él va a comenzar a hacerlo nueva criatura. Quiero orar por mi hermano Cristian, que está de cumpleaños. Ven, Cristian, párate acá. Queremos orar por Cristian, cumple un año más de vida. Padre, en el nombre del Señor Jesús, bendecimos la vida de Cristian Ibacache. Bendecimos cada año que tú le has regalado y cada año que le darás como tu hijo, como papá de sus hijos también a él. Lo que hay en su corazón, Padre, concédeselo según tu propósito y voluntad, para que él, Padre amado, pueda ver tu gloria en su vida. Con tu Espíritu Santo guíale. En el nombre del Señor Jesús, dale muchos años más de vida. Amén y amén y amén. ¿Qué le parece si le cantamos cumpleaños al hermano Cristian? ¿Le cantamos cumpleaños? Vamos a cantarle cumpleaños al hermano Cristian. Aleluya. Dice: feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, te dio felicidad. Que tengas en la vida y allá en la eternidad. A Dios le damos gracia que con sin paz, bondad, al fin de este año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, te dio felicidad. Que tengas en la vida y allá en la eternidad. Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños, mi hermano Cristian, que los
cumplas feliz, doblemente feliz, doblemente feliz. Ha nacido 2 veces, doblemente feliz. Ahora sí, un aplauso. Y los que quieran felicitar al hermano Cristian, felicítelo. Vamos a recoger las ofrendas. Vamos a recoger nuestras ofrendas para darle gloria a Dios. Recojamos nuestras ofrendas. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Padre, porque tu amor es maravilloso. Más grande que el inmenso mar, más grande que las nubes. Gracias, Padre. Voy a pedir a la hermana Franceli que ore por las ofrendas. Venga, hermana Franceli, bendiga las ofrendas. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por estas ofrendas. Padre amado, te doy gracias por estas ofrendas, mi Rey amado. Bendigo estas ofrendas en tu santo nombre, declarando que usted bendice y provee a esas personas que te aportaron las ofrendas, mi Dios amado. Y también por esas personas que no pudieron, Señor, ofrendarte, que es usted bendiciendo, abriéndole puertas y que es usted derramando bendiciones sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mi hermana. Están despedidos, saluden a sus hermanos, bendígalo y nos vemos el próximo domingo.